Hola, buenas tardes a todos. Gracias por asistir. Vamos a seguir el programa de quehaceres hoy. En el marco de la exposición Portadores de Sentido, invitamos a Ilana Botvinnik a platicarnos de su obra y de su práctica de investigación. Voy a leer su semblanza y le voy a dejar la palabra para que nos relate. Ilana Botvinnik es artista visual y teórica, estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado y en la Rijksacademie en Holanda. Su trabajo se centra en la investigación y producción artística transdisciplinaria, en diálogo con la sociología, la antropología y la ciencia, con especial énfasis en el espacio público y la basura. Recientemente fue galardonada con el Robert Gardner Fellowship del Peabody Museum de la Universidad de Harvard. Ha tenido más de 20 exposiciones individuales en México, Holanda, Reino Unido, Venezuela, Canadá y Hong Kong, y más de 30 colectivas en México y en el extranjero. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Creadores y es profesora de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Perdón. Muchas gracias, Ilana. Pues muchas gracias por estar aquí. Una de las cosas que voy a hacer el día de hoy es contarles sobre el trabajo que hacemos en el colectivo al que pertenezco, con el cual soy cofundadora con Rodrigo Viñas, que está por aquí también. Y es importante para mí enmarcarlo dentro de este contexto de la colectividad, porque es una parte fundamental del trabajo que hacemos como investigación basada en arte. Eso por un lado. Y por el otro lado, también me parece importante, en el marco de este diplomado, hablar de las estrategias metodológicas, investigativas y artísticas que utilizamos para desarrollar el proyecto. Bueno, nosotros, para los que no conozcan el colectivo 3, nos conformamos en el 2009, entonces estamos muy emocionados, además de cumplir 10 años ahora, y llevamos trabajando desde esa fecha hasta este momento con la basura. Y eso es un tema que ha sido bastante polémico dentro de nuestro trabajo, sobre todo por el diálogo que se entabla con los espectadores y con otro tipo de especialistas, porque la palabra basura tiene un peso conceptual y simbólico muy fuerte, todo está cargado de mucho significado. Y entonces una de las cosas que sucede muy seguido es que se piensa en que somos un colectivo dedicado a salvar el medio ambiente o reciclar la basura. Y esa lucha por posicionarnos de otra manera en relación a la basura ha sido una cosa, creo que de las más interesantes de todas, porque nuestra aproximación a la basura tiene que ver más con una fascinación por los objetos, y en este caso los objetos olvidados y abandonados, que cobran sentido en el momento que son contextualizados y en el momento que, a través de las redes y relaciones que se pueden formar con estos objetos, adquieren un sentido social. Entonces nos consideramos más bien un colectivo que hace investigación basada en arte, por un lado, y por otro lado que hace también una serie de relaciones provocativas en el espacio, en ciertos espacios y con cierto tipo de objetos que por lo general han sido rechazados socialmente. Entonces, el día de hoy voy a dividir la charla en 3 partes y que tienen que ver con esto, ¿no? La investigación basada en arte como una de las estrategias que utilizamos para hacer nuestros proyectos, y un poco darles el proceso que hay detrás de lo que hacemos, que son proyectos de muy diversos caracteres, ¿no? A veces resultan en un libro, a veces en una instalación. Digamos que no hay una salida fija al tipo de trabajo que nosotros hacemos. Una característica fundamental de nuestro colectivo es que son proyectos inter y transdisciplinares, a lo cual me adentraré también a platicar, y finalmente que son contextuales, es decir, siempre entran en diálogo con un sitio específico y tienen que ver con eso. También les voy a proponer una cosa. Yo sé que hay un asunto aquí con
cómo se forma el diálogo porque está esto en streaming, pero si alguien quiere interrumpir y quiere hacer una pregunta o tiene alguna duda en el trayecto de la charla, por favor no se preocupen y levanten la mano para que les llegue el micrófono. Podría funcionar inclusive mejor como diálogo. Entonces, ¿qué quiere decir una investigación basada en arte? Y tampoco hay micrófono móvil, ¿verdad? Sí. ¿Sí hay? Ay, prefiero. Así. Yo soy muy inquieta. Ah, perfecto. Bueno, ya. ¿Qué quiere decir que hagamos investigación basada en arte? Aunque hay una larga tradición teórica que se inició en Canadá sobre qué es la investigación basada en arte, una de las cosas importantes es que estamos pensando maneras no tradicionales de hacer investigación. Para nosotros, la producción artística fundamentalmente tiene que ver con un proceso de investigación y es una investigación que, como pueden ver ahí, no se concentra simplemente en ir a buscar en libros o en internet fuentes de información, sino también tiene que ver con cómo los modos de ver, cómo la fotografía, el dibujo, el video nos pueden informar sobre una situación, cómo, bueno, ahí no he… Disculpen la L, o sea, digamos, hay una investigación muy a fondo que tiene que ver con fuentes históricas, con archivos, que tiene que ver con otros personajes que estén involucrados en ese contexto al que vamos a investigar, etcétera, etcétera, ¿no? Los proyectos inter y transdisciplinarios tienen que ver con siempre, gracias a estas investigaciones, entablar diálogos colaboraciones con otras áreas del conocimiento. Entre algunos de los que hemos colaborado son biólogos, arqueólogos, sociólogos. Digamos que no nos atenemos simplemente a otro tipo de disciplinas artísticas, sino que estamos informándonos constantemente sobre cómo se ve este mismo problema a través de otros ojos, ¿no? Y después de informarnos, además, lo que nos interesa es generar un espacio en donde el resultado, o sea, lo primero que dicta cómo se va a desarrollar el proyecto y qué se necesita para el proyecto es la basura o el contexto particular de basura que encontramos, por un lado, y por otro lado, lo que dicta el proyecto es con quiénes contactamos para hacer una colaboración y cómo esa colaboración se forma no solamente de nosotros pidiéndoles ayuda a los demás para hacer lo que estamos haciendo, sino de básicamente encontrar puntos de interés en común o disyuntivas que nos permitan desplazarnos desde del lugar donde estamos trabajando, tanto nosotros como cualquier persona que esté colaborando. Y finalmente, los proyectos contextuales son muy relevantes. Esto tiene que ver también con procesos muy largos. Todas estas cosas requieren de mucho tiempo. Casi siempre nuestros proyectos acaban durando un mínimo de un año, ¿no? Que pueden resultar en un video o una instalación complejísima o en un libro, no sé, en cualquier cosa. Pero bueno, las derivas… y nos inspiramos mucho en los situacionistas porque tiene que ver con explorar el territorio a través de largas caminatas, ¿no? Y eso es una de las cosas que también nos pone en relación con otro tipo de disciplinas, porque hasta cierto punto somos entre etnógrafos y pepenadores, ¿no? Caminamos por la calle viendo el piso. Es una cosa muy curiosa, no sé si alguno de ustedes ha estado obsesionado con algo que está en el piso durante mucho tiempo, pero cuando caminas por las calles viendo el piso y cuando te estás concentrando y estás levantando cosas todo el tiempo, porque estamos todo el tiempo levantando basura, también eso ya empieza a generar un ambiente bastante curioso en términos de cómo la población se relaciona con lo que estás haciendo, ¿no? Entonces eso es muy importante y dentro de estas derivas y de esta investigación hay un proceso muy estricto etnográfico en términos de todo el tiempo estamos mapeando por dónde pasamos, qué recogemos, a qué hora, qué tipo de cosa es, cuál era, a veces es importante el clima, digamos, en cada proyecto vamos viendo cuáles son los factores que son importantes de registrar para tener todo muy claro, ¿no?
Por supuesto, ninguna de estas cosas pasa de manera lineal, ¿no? La investigación, lo inter y trans y el trabajo en sitio son todas cosas que se están cruzando simultáneamente por todos los proyectos, ¿no? Entonces, un poco para hablarles de cómo está funcionando esto, les voy a poner algunos ejemplos un poco dispares de varios proyectos en los que no ahondaré profundamente, sino que más bien lo que les estaré enseñando es cómo se desarrolla en distintos proyectos esto que les estoy planteando, y después ya les contaré la complejidad de todas estas cosas en nuestro último proyecto, el que acabamos de presentar para la 13 Bienal de La Habana, que acaba de terminar hace 10 días o algo así. Entonces, bueno, como ya les había dicho, el formato expositivo tiene que ver con el objeto mismo. Nosotros nos declaramos esclavos de los objetos que nos encontramos, son ellos los que nos dictaminan qué vamos a hacer y cómo le vamos a hacer. Y por otro lado, sí es importante señalar que cuando hablamos de proyectos inter y transdisciplinarios, cuando hablamos de colaboraciones, cada proyecto tiene su particularidad, ¿no? Hay proyectos en el que solo hemos sido 2, muy pocos, o 1, quizá, y hay otros tantos proyectos, hemos llegado a ser equipos de 19 personas que estamos trabajando en conjunto, ¿no? Y esto es importante porque también hay que matizar los niveles de colaboración y qué implica cada tipo de colaboración. Entre más profunda sea la colaboración, más tiempo requiere, más diálogo requiere, más negociaciones requiere. No sé, ahí pasan cosas que creo que son muy interesantes. A tal punto que ya no sé ni siquiera si yo me puedo considerar a mí misma artista o una suerte de alienígena que ha sido desplazada por todos estos personajes que han tocado mi forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, la investigación basada en arte. ¿Alguno de ustedes se considera investigador en términos artísticos? Nada más para saber, ¿sí? 1, 2, 3, por ahí. Muy bien. Bueno, parecería que como nosotros ya trabajamos un tema, la basura, ya tenemos resuelto el problema, porque bueno, nada más vamos cuando encontramos basura y entonces a partir de ahí, pero no, cada lugar plantea un problema distinto. Entonces, Ubiquitous Trash es un proyecto que salió de una comisión que nos ganamos en una convocatoria, que tiene que ver con la convocatoria se llamaba Waste, ¿no? Entonces vimos el título de la convocatoria y dijimos, bueno, claro, eso somos nosotros, tiene nuestro nombre, tenemos que aplicar, y efectivamente tenía nuestro nombre escrito, ¿no? Aquí podemos ver algunas de las indagaciones que hacemos, ¿no? Este es un proyecto bastante complejo. Estuvimos un mes muy intenso haciendo investigación en la isla, viajando por todos lados. Parte de lo que hacemos en cualquier proyecto es primero hacer una investigación desde acá, en el estudio, sobre el contexto general del país o la ciudad o el lugar, y también una investigación muy profunda sobre quiénes trabajan el tema de la basura, bajo qué perspectivas, cuál es la problemática, qué se está diciendo sobre la basura en ese lugar y demás. Para después llegar a hacer un recorrido que casi siempre es muy intenso en términos de estar haciendo derivas, recogiendo cosas, entrevistándonos con gente, etcétera. Pero bueno, esta imagen se las muestro porque resultó esto, una de las indagaciones más interesantes que hicimos fue, encontramos estas latas en un estado, pues está destruida, pero para haber estado en la playa, la cantidad de tiempo que estuvo, está en una condición bastante buena, que nos habla también de las dinámicas de quién va y cómo se va a las playas. Y decidimos hacer una serie de fotografías como si fuera una especie de sujeto criminal que necesitamos encontrar todas sus caras, porque finalmente cada una de estas imágenes, aunque todos los que estamos aquí presentes tenemos la capacidad de decir, ah, claro, es una lata de Coca-Cola, ¿no? Son completamente distintas. Y para tratar de investigar, encontramos un montón de cosas, esto es reconocible como una Coca-Cola, pero también encontramos un montón de cosas chinas, en chino,
sin saber muy bien cómo hacerle para investigar estas cosas que no tienen ningún tipo de texto que podamos realmente entender, que no son tan fáciles de contextualizar. Y entonces empezamos a meter estas imágenes al buscador de Google, cuando todavía era un buscador muy distinto al que es hoy, bastante maravilloso, y resultó interesante ver cómo esta imagen para una computadora no es una lata de Coca-Cola, sino un cráneo. ¿Qué más salió por ahí? Cuarzos, creo que un cráneo no fue esta, pero bueno, cuarzos, piedras, y cada una de estas imágenes evocaba cosas completamente distintas. Y ahí empezamos un poco con la imaginación de estos objetos, de cómo provienen, de qué los hace imágenes y de qué está pasando con ellos. Este es un muy buen ejemplo nos encontramos como estas taparroscas, no sé si se reconozcan como taparroscas, pero estas taparroscas abundaban en una de las playas del sur de Hong Kong, que se llama Lantau. Y una de las preguntas que nos hicimos es que ¿quién quisiera tener su cara en un pedazo de basura, ¿no? Todos sabemos que una taparrosca se va a convertir en basura. Digo, evidentemente Rodrigo y yo es lo que más deseamos, estar impresos en todas las basuras, ¿no? Pero no parece una cosa demasiado normal. Y después de mucha investigación nos encontramos con que es un artista hongkoniano famosísimo, uno de los más famosos, es cantante, hace cine, además tiene muchos negocios y demás. Pero resulta que además este personaje, este refresco no se vende en Hong Kong, solo se vende en China y llegó a través de las corrientes marinas a Hong Kong. Entonces la misión a la que nos embarcamos fue investigar qué porcentaje de basura que nos estábamos encontrando, dónde estaban sus partes faltantes, ¿no? Un poco como la media naranja. Si hay una taparrosca, ¿dónde está el resto del envase, todas las demás cosas que acompañan la taparrosca? Entonces el dibujo, en este caso, pues nos sirvió para un poco traducir estas ideas de qué tamaño, qué nos estamos encontrando, cómo nos las estamos encontrando, rastreamos la producción del material, la producción de los refrescos, la historia de cómo se reciclan, cuándo se reciclan, hasta dónde llegan. Es una investigación extensísima que acabó un poco en una serie de 5 dibujos de este estilo, ¿no? Como el dibujo como una forma también para entender ciertas características de los objetos. Aquí está un claro ejemplo de cómo utilizamos la investigación hemerográfica para hacer referencias a las cosas que nos estamos encontrando. Esta es una postal de 1909, ¿sí? ¿No? Bueno, por ahí. Que tiene que ver con la cantidad de objetos de pesca que nos encontramos en las playas y Hong Kong como un pueblo pesquero y cómo esta relación entre lo que se pesca y el material con que se ha pescado y cómo ha cambiado el paisaje en Hong Kong a través de los años y por lo tanto cómo ha cambiado la producción de basura. Analogías visuales también es una forma de investigación artística. Este fue parte del resultado del proyecto cuya última versión, digamos, en lo que resultó el proyecto fue en un libro, y este es parte del desplegado, y un poco pensando en cómo va a funcionar el libro, estábamos jugando con esta noción de 2 páginas encontradas entre lo micro y lo macro, lo que nos dice la ciudad, lo que nos dice la basura, cómo las 2 cosas interactúan, cómo se pueden encontrar rastros de una en la otra o similitudes, ¿no? Y en este caso una botella que claramente llevaba muchos años en la playa y sin embargo no había sido pisada, maltratada ni nada, versus esta pared, ¿no? Muy al estilo del decollage. Este otro proyecto es un proyecto del 2012 en Casa Vecina, que también fue una residencia de 4 meses. Creo que este ha sido una de las colaboraciones interdisciplinarias más potentes que hemos tenido porque la plataforma nos permitió
hacer este tipo de indagaciones, y resultó en una exhibición en un laboratorio de bioarte y en esta publicación. Lo que están viendo de su lado izquierdo es la portada del libro, que a su vez es el índice del propio libro y a su vez es el mapa conceptual del desarrollo de todo el proyecto, que se dividía en 4 ejes. Una investigación sociológica, una antropológica, una biológica y una urbana, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la distribución de los chicles que están pegados en las calles de la ciudad y también varias acciones, ¿no? Entonces, desde ir a explorar el espacio, recoger pequeños pedazos de, ¿no?, los distintos niveles de interacción que tenemos, la forma de indagación en términos de las escalas, que nos fue una cuestión importante en este proyecto, cómo podemos entender lo molecular del chicle, el chicle en esta característica de atractor de todas las cosas que están a su alrededor y cómo podemos a través de investigaciones en el mismo chicle hablar del clima o hablar de las condiciones atmosféricas que nos rodean. Nos interesaba mucho ver qué había en el chicle, pero también nos interesaba mucho qué hay detrás de la práctica de mascar chicle o dónde uno tira sus chicles. Encontramos calles con lo que hemos llamado atractores de chicle, que son coladeras, que son árboles, que son ciertas paradas en ciertas esquinas en donde más personas tiran chicle. Y entonces estuvimos indagando en todas estas distintas dimensiones. Este es, por ejemplo, en la antropológica, en donde le pedimos a los visitantes que llegaban al estudio extendido que mascaran un chicle y que nos los dejaran mascado de regalo al final y que nos contaran un poco de su experiencia de mascar chicle, ¿no? Y empezamos a encontrar patrones bien interesantes de por qué la gente masca chicle. Mucho sobre el aliento, pero por ahí habían varios que hablaban de controlarse, o el número 35 de ahí abajo, porque me veo más sexy, ¿no? Cosas que salen bastante interesantes. Entonces es una práctica de adentrarse en el objeto en todas las dimensiones posibles de ese propio objeto para ver a dónde nos lleva. ¿Vamos bien? ¿Alguna? Hicimos una práctica de laboratorio bien compleja, crecimos en cajas de Petri, distintas muestras de chicle para tratar de entender qué tipo de vida podíamos encontrar en los chicles, qué tan nutrido estaba o qué tan dañados estaban los organismos que estaban ahí. Encontramos muchísimo Escherichia coli y Proteus, ¿no? Colonias enormes. Esto fue un proyecto que tuvimos que llevar a un laboratorio en León, en una colaboración bastante intensa, porque para el crecimiento de chicle, en este caso en cajas de Petri, se necesitan muchísimas muestras. Acabamos con como 60 distintas cajas con distintos tipos de crecimiento, pero fue un dato muy interesante el que arrojó y el que también nos habla un poco de qué tipo de cosas podemos ver y qué tipo de cosas se esconden a nuestra vista y a qué le tenemos miedo y por qué en términos de basura, ¿no? La basura está relacionada con lo sucio, pero simultáneamente tenemos que pensar por qué la basura la pensamos como sucia, siendo que hay un montón de gente que vive, trabaja, rescata la basura y no necesariamente son sucios, ¿no? Hay una cosa interesante sucediendo. Finalmente, como parte de la investigación basada en arte, la bitácora es una cosa fundamental. Cada proyecto tiene su propia bitácora y cada bitácora tiene un halo completamente distinto, ¿no? Y eso también me parece importante, sobre todo en las prácticas que tienen que ver más con un proceso, porque los procesos de investigación siempre necesariamente te llevan a un montón de intereses y es muy difícil que en un proyecto artístico particular puedas concretar toda la investigación. Casi siempre se quedan un montón de cabos por ahí de interés que en algún momento seguramente retomarás, y la bitácora siempre es un buen lugar donde
regresar después y ver cuáles son esos trayectos que has marcado y cuáles son las cosas que han sucedido ahí atrás. Para hablar de la noción inter y transdisciplinar de manera veloz, bueno, lo que están viendo ahí es una botella de orina que recogimos en la salida a la carretera Pachuca. Todo lo que brilla es oro, hace referencia a este líquido maravilloso que se llama orina. Y en este caso tenía un doble sentido en términos de basura. Por un lado, la orina por sí misma es un desecho humano, pero simultáneamente puede servir para muchas cosas si está libre. En el momento que está encapsulado en una botella de PET, pues empieza a ser más bien una especie de caldo de cultivo hasta cierto punto, hasta que se acabe el oxígeno que está allá adentro. Y por el otro lado, las botellas de PET también tienen gran utilidad en el mercado. China hasta hace relativamente poco nos compraba toneladas y toneladas de botellas de PET, pero bueno, una vez que tiene orina se vuelve inutilizable la botella como tal también, ¿no? Entonces es en realidad un triple desecho, el desecho orina, el desecho PET, pero el conjunto que es una especie de bomba molotov, ¿no? Pero bueno, nos parecía fascinante porque si bien encontramos un montón de estas, y seguro todos ustedes han visto en algún momento una botella de PET con orina, pues hay dos connotaciones que al menos son muy interesantes, ¿no? Una es, ¿quién no tiene suficiente tiempo para ir al baño y tiene que hacer en una botella que tira por la ventana, ¿no? O sea, ya no nos es suficiente con el Fast Food Society, ahora somos el Fast Pee Society, ¿no? Sí. Por un lado. Y por otro lado también es una pieza de género, porque pues como mujer es muy difícil hacer esta hazaña de mear en una botella de PET, al menos de que tengan un mecanismo hay unos mecanismos para acampar que permiten este tipo de acciones, ¿no? Entonces, bueno, esas dos cosas nos parecían fascinantes. Entonces, nos interesaba, en términos de esta idea del Fast Pee Society, entender cuáles eran las características fisiológicas y de salud de las personas que hacen pipí y lo tiran a la calle, ¿no? Considerando que la orina es uno de los desechos más íntimos que tenemos como humanos. La orina es producto de una purificación sanguínea que pasa por todo el cuerpo, que acaba en los riñones y sale por ahí, ¿no? Entonces, la orina en algún momento estuvo relacionada directamente con la sangre y es en serio una de las cosas que ha pasado por todo nuestro cuerpo. Y en ese sentido nos parecía interesantísimo pensar la orina como uno de los desechos más íntimos que tenemos como seres humanos y por lo tanto uno de los que más cosas podrían decir de quién, ¿no? O sea, quién hizo esa pipí, o sea, cuál es el perfil de esa persona. Porque déjenme decirles como información así adicional en nuestras indagaciones con los científicos que participaron, que por otro lado la caca o la mierda es algo que es de lo menos íntimo que tenemos porque somos como una especie de dona, ¿no? Y entonces entra la comida y todo lo que no se absorbe en el organismo es lo que acaba saliendo como caca. Entonces realmente pues sí pasa por todo este sistema, pero nunca entra como tal al cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, era fascinante tratar de entender el perfil de esto. Entablamos una colaboración muy profunda y maravillosa con el Cinvestav de Zacatenco, con el Laboratorio de Biomédicas 25, que está a cargo del doctor Víctor Calderón, y empezamos a hacer toda una serie de pruebas para determinar la salud de las personas que hicieron pipí, ¿no? Esto tiene que ver con lo que están viendo, son niveles de glucosa, o sea, descubrimos que había muchísimos de estas personas con diabetes, descubrimos que había mucha falla renal, mucho ayuno, descubrimos que en realidad detrás de esta práctica hay una serie de problemas de salud muy fuertes.
¿no? Pero también descubrimos una manera muy particular de trabajar que no se nos había ocurrido, que tiene que ver con los controles médicos que existen en la ciencia para poder hacer este tipo de investigaciones. Y eso requirió de muchísimo tiempo y de muchísimo espacio para hablar, entender, comprender cómo podíamos hacerle para investigar esto. Una de las cosas increíbles es que cuando contactamos por primera vez a Víctor y le gustó la idea de investigar la orina, nos decía Víctor, que además es del norte, entonces es intenso, ¿no? Y decía, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quieren de nosotros? ¿No? Decía, no sé qué queremos de ustedes. Lo que queremos es construir algo con ustedes para saber qué queremos todos, porque si supiéramos qué queremos, lo haríamos y ya, ¿no? Pero lo que queremos es construir algo, y se desesperaba desde la postura científica. Pero es que ¿cómo? Tienen un proyecto sin objetivo. Pues sí hay un objetivo, pero no es un objetivo, no es un eje problemático determinado con anterioridad, ¿no? Entonces, bueno, uno de los resultados de esto nos llevó a otro proyecto que también trabajamos con ellos mismos, que se llama urotransfrontación. Es un dispositivo de tratamiento de orina. Este es el primer esquema de una máquina que transforma la orina en agua potable, ¿no? Entonces, la idea de este dispositivo colectivo tenía que ver con toda una serie de discusiones que tuvimos con ellos acerca de qué tan valiosa es la orina o qué tan valiosa es el agua. Y entonces este dispositivo está conformado por una serie de procesos en donde se le pedía al público que donara su orina y se metía, había un apuntador aquí, ¿verdad? Funciona como, ahí está, no, que en realidad resultó mucho más grande que ese, ¿no? Todo el mundo donaba su orina a un dispositivo colectivo, entonces la orina de todos se mezclaba y pasaba por una serie de procesos de cloración, filtración y destilación para al final tener agua potable y, digamos, si querías brindar en la inauguración tenías que primero tomarte un poco de agua. Lo interesante de este proceso es que aún sabiendo que está certificado científicamente como potable por parte científica, tanto los científicos mismos les causaba un poco de conflicto tomarse la orina de otra persona, aunque ya no era orina, ¿no? Y también es eso, ¿no? El proceso de confrontación que te pone ahí en juego, ¿no? Entonces, digamos, este dispositivo creo que es una colaboración bien profunda, porque no hubiera sido posible hacer este proyecto sin este diálogo intensísimo sobre qué quiere decir la orina desde la perspectiva científica y desde la artística, y un poco jugando a qué potencialidades tiene un proyecto de esta naturaleza. Este proyecto se presentó en Transitio en el 2013 en el Centro Cultural España, y me gustaría saber quiénes de ustedes se animarían a probar un poco de esta agua. 1, 2, 3, 4. A ver, ¿quiénes no? Bueno, la proporción se mantiene más o menos. Pero bueno, como todo el mundo en la inauguración quería su copa de vino, pues como 80% de las personas lo probaron, ¿no? Todos se vomitaron. No es cierto. No, pues sabe agua. De hecho, ahí tengo un poco, si alguien quiere, les puedo convidar. Pero bueno, aquí está un poco el dispositivo que tiene que ver con, estábamos jugando con la gravedad del lugar, con los distintos pasos que se tienen que seguir, etcétera, ¿no? Entonces, me parece un buen ejemplo de una colaboración muy profunda entre arte y ciencia. Y finalmente, un poco para que vean de manera más puntual por qué estos tres ejes, la investigación, el contexto y la inter y transdisciplina, no se pueden pensar de manera separada en nuestros proyectos y tampoco ocurren linealmente. Les voy a presentar el proyecto que hicimos para la Bienal, que es Poema Anónimo para La Habana, y que tiene que ver, o sea, digamos que una de las cosas importantes es que en estos procesos de investigación
no sé, en este caso particular, nos tomó 5 viajes a La Habana, poder entender qué hacer, cómo hacerle y dónde hacerlo, ¿no? Un poco, sí, en general, ¿no? Parte de la investigación que hicimos salió en una de las cosas maravillosas que salió en esta investigación fue este mapa. He de decir que somos fanáticos de los mapas y siempre estamos o mapeando o buscando mapas de los lugares donde trabajamos. Y este mapa en particular es singular porque fue un hallazgo maravilloso de Rodrigo porque lo encontró en la Universidad de Texas y es un mapa que indica las rutas de barrido de calles y la frecuencia con la que se barrían las calles en La Habana en 1899. ¿No? ¿Y por qué es fabuloso? Porque ya como investigadores obsesionados con la basura y los mapas, pues la basura no es algo que se encuentra en los mapas, no es algo que se mapea, al contrario, es algo que quiere siempre estar fuera de los mapas, olvidado, fuera de la escena, ¿no? Si uno quiere ir a un lugar nuevo y visitar un relleno sanitario, bueno, es toda una cuestión indagar cómo llegar y después obtener los permisos porque a nadie le gusta que le vean su mierda, ¿no? Entonces ese es un proceso creo que bien interesante y bueno, este mapa fue importante para nosotros porque eso nos permitió también, dentro de nuestras propias derivas, caminar esas mismas rutas. Entonces, bueno, derivamos por La Habana. No sé quiénes de ustedes han estado en La Habana, pero bueno, hace un calor infernal. Es una ciudad muy llena de basura, muchísima basura. Hay un problema de recolección profundo. Y también eso está lleno de escombros, ¿no? O sea, encontramos varias cosas que nos parecían muy interesantes en nuestras distintas derivas, ¿no? Parte de las actividades que hicimos de investigación y por lo tanto también nos llevó a visitar distintos lugares fue, por ejemplo, visitar esto que es la maqueta. Allá está. Es la maqueta de La Habana, que es hermosa porque además está dividida por colores y cada color representa otra época en la que se construyó otra capa más de La Habana y permite entender muy bien cómo está distribuida la ciudad y también nos permitió también entender cuáles son los espacios de afluencia o donde se puede encontrar, donde idealmente se podría encontrar problemas de basura, ¿no? Está lleno de espacios así. Entonces, además, bueno, no separan la basura, entonces el olor es intenso, el calor y la humedad ayudan a eso. Entonces, siempre es una experiencia trabajar con la basura de múltiples sentidos, ¿no? Está invadiendo todo tu cuerpo todo el tiempo. Este es el estudio de José Toirac, un artista que nos recomendaron, que en algún momento había trabajado también con desechos o con encontrar cierto tipo de objetos. Entonces nos gusta entrevistarnos con personas que nos pueden ayudar a entender qué es lo que está sucediendo en muchas distintas dimensiones, ¿no? Toirac, como pueden ver, tiene una obsesión por la política cubana y en particular por Fidel, pero también tiene una práctica interesantísima de encontrar objetos que han sido extraviados de la revolución o relacionados con el tema, ¿no? Visitamos un montón de lugares que manejan basura o estudian basura. Esto es comunales, que son los que se encargan del manejo, recolección de basura. Nos gusta escuchar sus historias. Siempre hay una historia muy oficial de quién recolecta la basura y después otra historia de quién la trabaja, ¿no? Entonces nuestras visitas con especialistas tienen que ver no simplemente con un título de especialista porque soy doctor en basura, sino también hablamos con barrenderos, con recolectores, con choferes, con personas que están involucradas en un saber hacer distinto. Y un poco para que vean nuestra práctica etnográfica, que siempre tiene integrantes nuevos al equipo.
pero eso, ¿no? Tomamos fotos de contexto, levantamos los datos, levantamos la basura, un poco para que vean el proceso de los viajes de investigación que hicimos, resumido. Y finalmente, una de las cosas que llamó muchísimo nuestra atención fue la cantidad de papel que encontramos tirado en las calles, porque era una gran paradoja encontrar que en las instituciones había un problema enorme de papel. A veces no tenían papel para imprimir las cosas que tenían que imprimir y sin embargo caminabas las calles y estaba lleno de pedazos de papel. Eso, por ejemplo, es un cucurucho de maní, de cacahuates, y el papel que utilizan para esos cucuruchos es bond de 90 gramos. O sea, es irreal, ¿no? Las paradojas de una sociedad salen siempre en la basura. Pero nos encontramos y nos obsesionamos con una basura muy particular, en este caso, que hemos denominado y que estamos investigando en estos momentos como basura analógica. Encontramos un montón de pedazos de papel escritos a mano. Encontrábamos recetas médicas, encontramos juegos que son prohibidos, como la bolita, notas de el registro del dominó, muchísimos trabajos de escuela, notas de amor, una cantidad de cosas escritas a mano enorme. Y sí, efectivamente nos pareció fascinante porque Cuba, en este momento singular en el que se encuentra, como verdaderamente un lugar único en el planeta, todavía conserva una práctica de escritura que se está lentamente perdiendo en el resto del mundo. En países como Noruega ya no enseñan ni siquiera a escribir a mano en la escuela. Entonces fue fascinante encontrar esta práctica de escritura y decidimos concentrarnos en eso, sobre todo en una sociedad, como la han denominado algunos, preecológica y predigital, ¿no? Entonces, ¿qué nos llamó este tipo de basura a ser? Pues una colaboración, es un proyecto dividido en 3 traducciones y la primera tiene que ver con encontrar un grupo de especialistas en escritura. Entonces contactamos con un grupo de grafólogos que nos ayudaron a entender qué es lo que, o sea, cuáles son las características de la personalidad y, bueno, las características generales, toda la información posible que se podría extraer de la letra. La grafología es una ciencia que, al menos en Cuba, tiene una raíz importante que trabaja con lo militar. Eso dificulta mucho una colaboración en un país donde lo militar está estrictamente prohibido para mezclarse con, sobre todo con extranjeros. Pero además es una ciencia que, como toda ciencia, tiene distintas escuelas. En el caso de Cuba vienen de la escuela rusa y los grafólogos tienen un equipo interdisciplinario de trabajo maravilloso. Trabajan con psicólogos, con, bueno, con un montón, con abogados, con gente de, no de literatura, pero sí de, bueno, no sé, no me acuerdo, pero no me acuerdo porque fue una colaboración bastante compleja, ¿no? Y la idea de esto era, ¿cómo le puedes hacer para interpretar una letra cuando la grafología lo que exige es una serie de metodologías muy precisas de quién escribe y cómo se escribe, ¿no? No es cualquier letra en cualquier lugar, sino inclusive para que la grafología funcione en sensu strictus como ciencia, se requiere que la persona esté ahí y escriba enfrente de ti y tenga un pedazo de papel completo. Y bueno, claramente este es uno de los pedazos más completos de papel que nos encontramos, pero cuando estás trabajando con basura, pues muchas veces te encuentras fragmentos. Y el reto era qué tanta información se podía extraer de estos papeles a través de la grafología y en un proceso también de reflexión sobre a dónde nos tenemos que desplazar nosotros y a dónde se tienen que desplazar los grafólogos para que esto, que es una ciencia súper estricta, pueda, pues no aflojarse, pero adaptarse a una circunstancia como esta. Esta fue la primera traducción. ¿Vamos todos bien? Sí. Bueno, no me estoy metiendo en todos los detalles de cómo funcionan estas colaboraciones, porque si no, no acabaríamos nunca, pero bueno, si tienen dudas lo podemos platicar después. La segunda traducción
Bueno, con ellos hicimos este diagnóstico grafológico. La primera parte vienen los datos generales de los papeles, el folio del papel, quién lo hizo, o sea, quién hizo el estudio y demás. En la segunda parte, las señas particulares, se puede determinar el sexo, la edad, la profesión, el nivel educativo y rasgos de personalidad, ¿no? Si es temperamental, egoísta y demás. Y la tercera parte, que es el grafoscópico, que es ya la lectura de ciertos rasgos de la letra, nos pueden también indicar cuestiones de personalidad. Entonces, la segunda traducción es que llevamos estos diagnósticos con una serie de personas especializadas en retrato hablado para que interpretaran la descripción de la persona e hicieran su retrato. Esto también tuvo sus problemáticas bastante interesantes. Por un lado, porque bueno, claramente un diagnóstico grafológico no te va a decir nunca si alguien tiene ojos claros, oscuros, o si es blanco, azul o amarillo, ¿no? Ese tipo de cosas no se pueden determinar por la letra, pero sí ciertos rasgos generales. Entonces, una de las cosas maravillosas que resultó de esta serie de retratos es que nos hablan, sí, de quién hizo la nota, pero también nos habla de quién está dibujando la nota y cómo está interpretando estos rasgos de personalidad. Todas estas distintas profesiones, o sea, tanto el que escribe como el grafólogo, como el retratista hablado, son profesiones que están en vías de extinción. Los retratos hablados hoy en día se hacen a computadora con una serie de rasgos que se pueden intercambiar, ya no se necesita que alguien las dibuje. Y entonces hay un proceso de homogenización en la digitalización que llamó mucho nuestra atención, ¿no? Si alguien te escribe un mensaje en WhatsApp, pues muchas veces hay malinterpretaciones porque hay muchas cosas que no se pueden comprender de este espacio tan homogéneo que es la escritura digital. Y lo mismo sucede con los retratos hablados y bueno, los estudios grafológicos no serán posibles una vez que dejemos de escribir, ¿no? Entonces, esta noción de una serie de prácticas que están en vías de extinción fue fascinante para nosotros y sobre todo porque en un país como Cuba, por ejemplo, ya no hay nadie que haga retrato hablado en términos criminalísticos, todo se hace a base de una computadora. En México todavía tenemos algunos y por ejemplo, es el dibujo que hizo Miguel Moreno, un gran retratista de la PGR que trabaja para la Procuraduría, que también tuvo que pues modificar la forma en que funciona el retrato hablado, porque el retrato hablado, como lo indica su nombre, tiene que ver con la narración de una persona y hacerlo a través de una descripción por escrito que además es un poco ambigua. Entonces ahí hay otro proceso de traducción, ¿no? Se llamó Un poema anónimo para La Habana, justamente porque estamos hablando de la ciudad como el poema en el que todos sus habitantes escriben y han dejado algo ahí, y que ese poema, que es la multiplicidad de notas que encontramos y que se pueden armar un poco de manera plástica, inspirados en la poesía Sahum, esta poesía que se dedicaba más no a pensar en sonetos y en rimas, sino más bien en la experimentación que se puede hacer con la sonoridad, visualidad y orden de las palabras. Y entonces, bueno, el resultado de estas iteraciones es el poema Anónimo para La Habana. Ah, esa soy yo, qué horror. Así quedó la instalación. Una de las cosas que vale la pena señalar es que decidimos en este proyecto entonces utilizar también procesos análogos en la fotografía, todas las fotografías que no que usamos, sino que exhibimos son fotografías análogas. Lo que están viendo a su lado izquierdo son los papeles, todos estos son los distintos papeles que encontramos en la calle. Esta es una fotografía de uno de los sitios donde encontramos papeles en La Habana, en Centro Habana. Es una cámara de gran formato
que nos hizo favor de prestarnos generosamente la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y lo interesante del asunto es que pues ahí andábamos con esta cámara, que además es de estudio, caminando por La Habana con 30 kilos, y eso producía también un fenómeno social de interacción bastante interesante, ¿no? En algún momento había una fila de niños esperando asomarse a la cámara para ver qué es lo que estaba sucediendo ahí atrás de esa tela negra, ¿no? Por supuesto, lo que están viendo acá, lo reconocerán, es el mapa que les acabo de enseñar. Y también en nuestros tránsitos por la ciudad nos encontramos un montón de basura análogo bien interesante. Nos encontramos muchos cassettes en VHS, cassettes de música, pero también nos encontramos, no sé si se reconozca, pero eso es una máquina de escribir que yo creo llevaba en la intemperie al menos 6 meses, ¿no? Era el hábitat de ciertas arañas y otras cosas, y nos parecía un indicador bastante potente de esta transición entre lo digital y lo análogo, ¿no? Aquí está otra vista. Entonces, cada uno de estos papeles tiene un folio que se puede leer en los diagnósticos y en los retratos. Entonces se puede hacer la relación entre las 3 partes. La fila de abajo que están viendo acá son los diagnósticos rellenos. La fila de arriba es cada uno de estos diagnósticos corresponde a uno de los retratos que está arriba. Y bueno, creo que una de las cosas ahí interesantes tenía que ver con la posibilidad que propusimos para que ciertos retratos no estuvieran completos, ¿no? También trabajamos con un grupo de dibujantes en Cuba. Cuba tiene una tradición potentísima en términos de gráfica y de pintura, y ahí en La Habana Vieja hay un taller de gráfica experimental que tiene artistas que tienen un trabajo que se podría pensar a veces tradicional. Y allí encontramos, bueno, la curadora de la Bienal nos contactó con 3 personas que hacen un dibujo, unos retratos fabulosos, y con ellos entablamos esta segunda parte también de la colaboración. Nos parecía importante tener personas cubanas que pudieran también interpretar los diagnósticos. Entonces también ahí hay un otro eje de investigación que salió bastante interesante, ¿no? Las diferencias entre cómo interpretaba los diagnósticos un mexicano pensando en cubanos y cómo un cubano interpretaba los diagnósticos pensando en su propio contexto. Y bueno, ahí está otra foto de gran formato de una de las playas donde encontramos un montón de basura de todo tipo. Y finalmente hicimos lo que denominamos un catálogo de partes, que no tengo una foto de eso directamente, pero son pequeñas, jugando un poco con esta noción del retrato hablado que se compone por distintas partes. Hicimos una serie de ojos, narices, bocas y demás, que también hicieron los compañeros del taller de la gráfica experimental, para que el público pudiera armar su propia cara si el resultado del retrato hablado que se generó a partir de un diagnóstico no le parecía el más adecuado, ¿no? Y entonces podían armar sus propias caras en relación a los diagnósticos que se encontraban en la sala, que además iban cambiando a lo largo de la exhibición, porque estamos generando todavía un archivo que podría ser infinito de estos pedazos de papel con sus diagnósticos y con sus retratos. Bueno, aquí está un poco pixeleado, lo siento mucho, pero bueno, una imagen que nos evocaba mucho el proceso de trabajo que teníamos, que es esta ciudad dentro de la ciudad y cómo las distintas capas de la ciudad se van develando cuando vas literalmente abriendo los papeles que te encuentras en la calle, ¿no? Porque hay que decir que en este cuidado peculiar que hay entre los distintos tipos de basura, sí nos tocó abrir pedazos de papel que tenían mierda o que tenían brujería o cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Entonces hay un proceso interesante de cómo la ciudad se va manifestando a través de los objetos que vas encontrándote en ella.
Se me olvidó qué otra cosa iba a decir, porque sí hay otra cosa importante que iba a decir, pero ya no me acuerdo. Quizá ahora, bueno, me voy a acordar en unos minutos, pero si quieren podemos abrir mejor el diálogo con ustedes y yo intentaré ir profundizando de manera mucho más puntual en cada una de estas cosas, si lo requiere sus intervenciones, y si no tienen preguntas, bueno, pues puedo platicarles otro proyecto también, porque también traigo material, bueno, de sobra. Entonces… Sí, adelante. Okay. Tengo una duda. Los equipos de investigación transdisciplinares es una cosa complicada de conformar, ¿no? Por lo que nos contaba sobre que cada quien desde su ámbito desea tener cosas muy en claro, ¿no? ¿Cómo ustedes trabajan en relación, por ejemplo, en cuestiones económicas, en cuestiones de que este trabajo no sea venir y tomar de ellos, sino cómo gestionan este tipo de trabajo que se realiza de alguna manera colectivo y desde sus ámbitos, sus profesiones, y también mucho en sentido, pues sí, económico, de retribución, como sí, ellos, cuál es la parte que se llevan en este sentido, ¿no? Esa es una buena pregunta. Hay una metodología bastante compleja detrás de todo esto, pero bueno, yo lo reduciría a un par de cosas que son fundamentales. Bueno, a lo mejor me voy un poco para atrás para contextualizar la pregunta que me estás haciendo, pero una de las cosas que hacemos para encontrar colaboradores es tratar de buscar gente que le podría interesar el tópico que estamos proponiendo, que es un tópico más o menos abierto. O sea, cuando decía Víctor, es que ¿cuál es el objetivo? Y le decíamos, es que no sabemos, o sea, lo único que sabemos es que hay estas botellas llenas de orina y que son una señal muy interesante de lo que está pasando en el mundo, a ver qué podemos hacer con ello, ¿no? Es un poco así como se los planteamos, ¿no? El chiste, o sea, entonces nos ponemos a investigar en ese caso, pues quiénes han trabajado en biomédicas, quiénes trabajan con orina, quiénes trabajan con nutrientes, quiénes trabajan con salud, quiénes, no sé. Y básicamente la cuestión es ser, pienso yo, muy honesto desde el inicio. Es un proyecto con estas características, destinado para tal cosa, queremos una colaboración, y ahí sí quiero recalcar que una de las cosas que creo fundamentales es que lo más importante para nosotros es que la colaboración resulte en algo benéfico para todos lados, pero no en términos económicos. Casi, bueno, más bien nunca ha sido no porque no querramos pagarle a nadie nada, sino porque casi nunca hay presupuesto detrás de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, en realidad lo que nos interesa más bien es una especie de retroalimentación, y que el proyecto por eso se tiene que plantear en conjunto con las personas que estamos colaborando, de tal suerte que lo que resulte del proceso de investigación les sea útiles a ellos también, ¿no? En distintos niveles o distintas maneras. Entonces, bueno, lo que hacemos es contactar a un montón de gente, explicarles un poco de qué va el proyecto, para qué es, explicarles desde el inicio si hay presupuesto, de cuánto hay. Casi siempre el presupuesto que hay se destina a las investigaciones que se tienen que hacer. O sea, no hay honorarios para ninguno de los miembros, incluyéndonos a nosotros, pues, ¿no?
Y a partir de ahí tenemos una primera reunión en donde nos conocemos. El diálogo se vuelve una cosa fundamental, pero el diálogo no solamente en términos de vamos a escucharnos y a ver qué quiere esta otra persona, sino de ver cuál es el nivel de empatía que existe para poder trabajar. En una colaboración no solamente se requiere una otra persona que es un chingón o una chingona en lo que hace, sino que exista una química que posibilite la interacción y la disposición para hacerlo. Y eso requiere de sentarse a platicar y intercambiar afectos, ¿no? Entonces, esa es una parte fundamental. La verdad es que tengo que decir con profunda felicidad que de las cosas más valiosas que han resultado de todas estas interacciones han sido las amistades que hemos formado con este grupo de colaboradores. Entonces, por eso es importante plantear el problema desde los saberes en conjunto y no nosotros llegar con un problema ya planteado, porque si no, no se vuelve interesante para la otra persona. Ahora, ¿qué le resulta a la otra? O sea, en México en particular, por ejemplo, yo diría que hay un problema muy grande en este tipo de colaboraciones. Digo, yo no puedo hablar de otros contextos demasiado profundamente, pero en México no se ha generado una escena o apenas se está generando una escena profunda de bioarte, y una de las cosas aquí tiene que ver con la división tan tajante que hay entre el CONACYT y el Sistema Nacional de Creadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, si eres parte del CONACYT, si eres NI 1, 2 o 3, es muy difícil, apenas se están abriendo algunos rubros en donde se puede, que te den puntos por investigaciones de esta naturaleza que no tienen un objetivo claramente definido desde el principio y la posición de cada uno de los colaboradores, y entonces se vuelve problemático porque como tienen que cumplir con una serie de puntos, ¿no? Ya sea a través de publicaciones, conferencias o demás, no hay tiempo para ninguna otra cosa, ¿no? Eso es un problema, y es un problema estructural profundo en cómo se está concibiendo la investigación en México, que tendríamos que hacer un foro de cómo cambiar la concepción de la investigación. Por eso siempre digo que somos investigadores basados en arte, porque es otra forma de investigar con resultados igual o más efectivos que la investigación tradicional en las ciencias, ¿no? Y entonces eso un poco nosotros también aportamos al equipo de trabajo con el que estamos, otras formas de investigar, que casi siempre han resultado retos bastante interesantes para ellos y también… no sé, ¿no? Desde ese tipo de cosas hasta personas que han necesitado fotografías de ciertas cosas y no las piden, o bueno, pues es que ahora, por ejemplo, con el Sinvestav, después hubo un Sinves Niños, que es el día que el Sinvestav abre sus puertas a los niños para que se enamoren de la ciencia. Nos pidieron que nosotros les ayudáramos a diseñar las actividades para los niños, que fueran más atractivas e interesantes, entonces hicimos eso con ellos. Y es eso, ¿no? Encontrar espacios en donde se puede generar productos colaterales de todo tipo, ¿no? Sí. ¿Lo contesté todo? Pero bueno, es porque se graba, ¿no? Que sí, claro, me parece, bueno, me interesa mucho lo que estás haciendo y lo que están haciendo, y de entrada también las cuestiones de la voluntad de generar equipo también es una problemática muy heavy en México, ¿no? Hay parcelas muy bien delimitadas y de pronto pues que haya estas posibilidades de trabajar transdisciplinariamente en ambos sentidos, ¿no? No nada más así como de traer hacia el arte, sino también cómo estas personas también voy a decirlo así aunque no me gusta cómo suena, pero cómo se benefician precisamente también de poder tener estos intercambios de conocimiento, estos intercambios de prácticas, de maneras de hacer, y que se enriquecen, y que sí, desgraciadamente entre el CONACYT y el aspecto más de artes, pues parece que a veces no se pueden tejer estos puentes, o son unos huecos muy grandes que pues también persiste o habla de una serie de formas de prácticas en México en relación a la investigación en las artes o en las prácticas artísticas, ¿no?
Bueno, el agregante es Rodrigo Viñas, el otro integrante de TRES. Entonces, ahorita con respecto a lo que estabas preguntando, ¿no? Que a veces ya me doy un poco de hueva porque siempre digo lo mismo, pero creo que es muy clarificador. Siempre hay un beneficio que pareciera que no es un beneficio que esté implícito en una colaboración y que es la generación de conocimiento por parte de las ambas partes. O sea, ahí y en alguna vez, en uno de nuestros viajes a Perú, tenemos un amigo que decía, bueno, ¿cómo no actuar como un minero? ¿No? O sea, ¿qué tipo de minero vas a ser? O sea, vas a ser un extractor que llega a una comunidad y que por extraer un metal va a terminar con la comunidad, con la naturaleza, con el entorno, con todo por extraer lo que tú quieres, y te vas a ir y vas a dejar un hoyo que siempre va a estar, que va a tener un impacto en el paisaje, que va a tener un impacto de distintas formas, o vas a ser un minero que va a llegar y va a establecer una comunicación con la comunidad para ver de qué forma la comunidad puede salir beneficiada de eso. Y ahí viene lo que quería decir, a partes iguales, ¿no? Y eso en una colaboración pues es el diálogo, como empezando, pero el diálogo en serio, o sea, no el diálogo en donde yo llego y le digo a Víctor, otro ejemplo así muy sencillo, ¿no? Que cuando empezamos a colaborar con Víctor lo primero que queríamos hacer era convertir esa orina en whisky. Entonces dijimos, nosotros queremos que eso sea whisky, o sea, no nos importa cómo, ¿no? Y entonces empezamos a tener como ese diálogo para tratar de entender por qué ese proceso no podría llevarse a cabo porque no teníamos los recursos o porque no, ese era como un actuar muy inmediato y a lo que voy es cómo generar reflexiones o cuestionamientos o diálogos que incidan en el otro y que detonen en el otro en su práctica cotidiana de todos los días, ¿no? Que generen cuestionamientos, que los hagan, entonces digo, eso es para mí el beneficio mayor para ambas partes, ¿no? Es como el ideal, ¿no? A lo que tendríamos que llegar. Y ya lo demás viene en toda la parte que dice Ilana, ¿no? O sea, hay la parte en donde uno es muy claro, a veces hay recursos, a veces no. A veces, por ejemplo, tuvimos una colaboración para el proyecto de Hong Kong en donde estuvimos recolectando basura, no sé qué, bla, bla, bla. Y una de las piezas le interesó un coleccionista y una buena parte de la venta de esa pieza se fue a esa empresa en específico que colaboró con nosotros, ¿no? Entonces, va dependiendo también las posibilidades que te va proporcionando pues, la reacción que viene por parte de la comunidad ante la pieza, ¿no? Pero lo principal es eso, o sea, cómo generas empatía en el otro, ¿no? Y creas ahí un vínculo en el que puedas, de veras, establecer un diálogo, y para mí ese diálogo, lo que significa establecer un diálogo es que puedo incidir en el punto de vista o en la forma de pensar o en la estructura que tú tienes de percibir el mundo y viceversa. Y eso es así como lo que nos llevamos con las personas que realmente hacemos colaboraciones y que yo creo que muchas de ellas también se han llevado, ¿no? También hay casos en los que no ha sucedido, vaya. Nada, solo que eso justamente es lo que, o sea, por eso se presentan como más investigadores, ¿no? Porque justamente están haciendo o sea, hay esta incidencia, esta importancia sobre los procesos de investigación, ¿no? Sí, y que resulta en una cosa muy interesante, porque eso no viene con su propia problemática, ¿no? O sea, siempre habrá quien dice, ¿y por qué lo que hacen estos es arte? Nos ha pasado, ¿no? ¿Por qué eso es arte? Y al revés, ¿no? En el campo de la investigación científica, y bueno, ¿por qué esto va a ser una investigación? Bueno, aunque ha tenido, tengo que decir, más aceptación en el campo de las ciencias y en el campo artístico, ¿no? Porque ahí está pasando una cosa interesante en términos de, o sea, también en el campo científico hay una necesidad por investigar de otras maneras, o sea, ¿no? Como que estamos llenos de preconceptos de cómo se hacen las investigaciones en los distintos campos y todos, no todos, pero muchos en su campo están explorando nuevas formas de hacer, ¿no? Entonces, sí. Y eso quiere decir, además, que las investigaciones tienen que tener el doble de rigor, ¿no? Porque cuando yo digo agua, como, ¿sí?
Cuando el ejemplo que más me gusta poner es el del cuerpo, ¿no? Cuando un bailarín dice cuerpo, se está refiriendo a una cosa muy concreta, ¿no? Y cuando un pintor dice cuerpo, se está refiriendo a una cosa completamente distinta, al igual que un médico, ¿no? Y entonces lo primero es eso, ¿no? Dialogar en términos de, bueno, cuando yo digo cuerpo, ¿a qué me estoy refiriendo, ¿no? Digamos, ¿no? Entablar un diálogo en donde se entienda cómo se está traduciendo el asunto, pues, ¿no? Una pregunta, justo en este proceso en el que hay todo como un cuerpo de investigación, determinados resultados que a veces no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar, pero que al final se obtienen datos, objetos, evidencias o algún otro tipo de materiales. ¿Cómo o cuál es el proceso que utilizan o cómo es que llegan a ese momento de objetivación de decir esto se convierte en un objeto expositivo? Justo ahora uno de mis alumnos trabajó el tema de la basura, ¿no? Entonces tenía todo su proceso de investigación, preguntas, entrevistas, información, evidencias, y el problema al final vino en cómo transformo todo esto en un objeto que yo pueda poner en una galería. Esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta porque siempre cuando estás haciendo investigación, no importa de qué tipo, es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuándo corto? ¿Dónde corto? ¿De qué manera corto? ¿No? Yo creo que nosotros tenemos la ventaja de que cada uno de estos proyectos tiene que ver con alguien que nos invitó a hacerlo. Y entonces todos tienen una fecha límite, todos tienen un espacio posible en el que se puede exhibir, todos tienen o un formato de salida negociado previamente y todos tienen un presupuesto o no, pero predeterminado. Esas tres cosas en combinación es lo que hacen que tengas un corte, ¿no? Porque si no puedes seguir y seguir y seguir. Digo, nosotros llevamos 10 años sin parar con el tema de la basura y cada vez se convierte en un tema más grande, pues, ¿no? O sea, no hay forma de cortarlo, al menos de que te pongas un cierto límite, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido muy útil tener un límite así en términos espacio-temporales, contextuales, presupuestales, para poder hacerlo. Pero si no, yo sugiero que en realidad cuando se embarca uno en un proyecto de esa naturaleza, se ponga fechas en las que se tiene que concretar algo. Ahora, por otro lado, creo que una de las cosas importantes de esta, o sea, digamos que como marco teórico que nos engloba, podría hablar de estos nuevos estudios, la nueva materialidad, pensando un poco en estos actores no humanos que colaboran con nosotros, o sea, no solamente colaboramos con otras personas, sino con otro tipo de entidades, en este caso los objetos. También los objetos son muy claros si lo sabes escuchar, ¿no? En qué posibilidades hay de salida. Y entonces creo que hay un balance ahí entre cuándo te propones acabar la cosa, ¿no? Qué cosa quieres y puedes hacer, porque también, o sea, en la indagación, por ejemplo, de la orina, nosotros teníamos muchísimas ganas de encontrar todos los rastros de drogas, saber, ¿no? Pero esas, o sea, simplemente el presupuesto no nos alcanzaba, ¿no? En otro proyecto queríamos extraer el ADN para poder a partir de ahí, pero no, y hay veces que el propio presupuesto dice, no te puedes ir por ahí, ¿no? Que me parece bien a mí. Pero creo que eso es tomar la decisión de que en un momento determinado tienes que hacer un corte y aunque el proceso sigue, porque muchos de nuestros proyectos tienen segunda, tercera parte, pensar en que esos cortes también te permiten ordenar el archivo, pensar qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo, concluir una de esas muchas ramas de la investigación que estás haciendo y en este ejercicio de ponerte una fecha y de ponerte un cierto tipo de límites en lo que estás haciendo, también se nutre el proyecto de otras perspectivas, ¿no? Porque ahí se abre a una interlocución mayor. Cuando lo materializas, también estás entendiendo qué es lo que está sucediendo en el diálogo con los demás, cómo los demás están leyendo tu proyecto. Una de las cosas que no dije del proyecto de Cuba, que creo que vale la pena resaltar justo en este tópico, es que
la lectura que tenían los cubanos de lo que estábamos presentando y la que tenían los demás visitantes del mundo del proyecto era muy diferente, porque los cubanos entendían qué papeles habíamos seleccionado, ¿no? Es decir, había un papel en particular que tenía una serie de números y círculos y líneas que llegaban todos los cubanos y decían, el juego de la bolita, pero es que tú sabes que esto es ilegal, ¿no? Y se emocionaban y veían los números y estaban viendo cómo estaban funcionando las apuestas, y que para otra persona era simplemente un papel con números, ¿no? Y eso creo que es importante en términos de cuándo cortas y cómo cortas una investigación, porque también te permite revalorar el proceso de trabajo en el que estás. Creo que a grandes rasgos. Anímense. Sí, pero no tanto la OOO como tal, pero sí las nuevas materialidades. Sobre todo hemos trabajado mucho con la teoría de actor red, un poco rastreando las asociaciones entre lo humano y lo no humano, y pensando en lo no humano, sean objetos o sean animales o sean leyes, como actores que están determinando la red de cosas que están sucediendo. Entonces mucho tiene que ver con eso, y más sobre todo, por ejemplo, en el proyecto de una de las investigaciones que empezamos a hacer para el proyecto de Cuba, que tenía que ver con esta obsesión que tenemos con los objetos, se vertió en Arbatov, ¿no? Los objetos socialistas, y cómo los objetos socialistas tenían un sentido pensado desde la producción hasta el consumo y no como simplemente objetos de consumo. Entonces cada uno va encontrando dentro de esta materialidad algún marco que le permite como problematizarlo más, ¿no? Entonces en ese sentido tenemos una lista bastante grande de autores que han trabajado con objetos, mucho Bill Brown, que también toca el tema del arte, o desde la ecología Timothy Morton, que tiene que ver también con esta noción de objetos, pero vista desde otro lugar completamente distinto. Quizá, a ver, lo más fácil es primero hablar de la genealogía de cada proyecto, o sea, como un proyecto, hay dos cosas que influyen. Un proyecto nos lleva a otro, no porque sean continuos, sino, por ejemplo, en el caso de Chicle y Pega, antes de trabajar con chicles estábamos trabajando con colillas, ¿no? Y al estar recogiendo colillas, recogimos 300,000 colillas, y en este acto de estar agarrando las cosas nos encontramos con que las colillas son muy volátiles, con que los barrenderos tampoco pueden dedicarse mucho a limpiar las calles en relación a las colillas, con que tienen esta gran movilidad, con que se meten en los huecos, ¿no? Y eso nos llevó a obsesionarnos con el chicle, porque es todo lo contrario, ¿no? Entonces dijimos, bueno, cuando tengamos una oportunidad trabajaremos con chicle, porque el chicle se pega y, a diferencia de todas las demás basuras, se rehúsa a irse de su lugar, ¿no? Entonces ese tipo de cosas nos suceden mucho, ¿no? Que al estar indagando una cosa se te devela otra, ¿no? Y te lleva por ahí. Eso creo que es importante, porque estás atento a lo que estás viendo y cómo lo estás viendo. Y eso creo que orgánicamente tiene que ver también con dónde estamos trabajando. Estas derivas funcionan mucho. O sea, al principio todas las derivas tienen un montón de posibilidades, ¿no? Para Cuba nos fue muy difícil, encontramos 3 vertientes que nos parecían interesantísimas de basura, y acabamos seleccionando esta un poco por la temporalidad en la que se encuentra Cuba ahora y la temporalidad de la escritura. Entonces ahí hay cosas que van determinando, pero también hay una cuestión de gusto y de azar, como pasa en cualquier investigación, ¿no? Ay, no, ya no quiero recoger más orina, ¿no? O sea, o sea, el olor, ¿no? O sea, seamos más amables un ratito, ¿no? O al revés, seamos más rudos. O sea, hay como una decisión socioestética, ¿no? Un poco qué nos está ayudando a ver del contexto que no habíamos visto, por un lado, y por otro lado,
qué cosas están llamando nuestra atención, ya sea porque se repiten constantemente en el contexto o en el mundo, o al revés, porque son completamente singulares. Entonces, así se va un poco armando la estructura de cada proyecto. Cómo llegamos a ser colectivo y cómo pasó eso es también una historia bastante interesante, ¿no? O sea, creo que ahí se pueden armar muchas… no sé, tiene que ver con una práctica. Se propuso justo en la Universidad del Claustro de Sor Juana un taller de 3 meses colaborativo abierto a todos los alumnos del claustro que iba a devenir en una intervención para el 25 Festival de México en el Centro Histórico. Entonces la idea era de este taller de 3 meses sacar la pieza y no que fuera una pieza propuesta por un artista y que fueran a ayudarle los alumnos a hacerla. Y después de este proceso intensísimo, pues varias de las personas que participaron nos quedamos muy obsesionadas con lo que estábamos haciendo y decidimos continuar, ¿no? Sin saber mucho a dónde nos iba a llevar eso, pero después de un par de proyectos nos dimos cuenta que lejos de agotar el tema de la basura, cada vez se abría más y se volvía más interesante y decidimos que se volviera una práctica más constante. Es eso, ¿no? O sea, las ganas que tiene la gente de seguir trabajando. Ok, va, desglosando esto en varios. Sí, creo que tendremos que hacer la Asociación Internacional de Pisólogos. Es una práctica hermosa, ¿no? Porque además es increíble, los turistas se detectan en un segundo porque siempre caminan viendo para arriba, ¿no? Entonces deberíamos tener la Asociación de Pisólogos, de los que caminamos viendo para abajo, ¿no? Sí, es interesante. Pero bueno, voy a contestar primero tu última pregunta. Creo que más allá de los imaginarios, o sea, socioculturales de los dibujantes de cada país, lo que definía más la forma en que se hacían los retratos tenía que ver con 2 cosas. Una es que las profesiones eran muy distintas, entonces las pláticas y las negociaciones con unos y con otros fueron muy distintas. En México trabajamos con alguien dedicado a la criminalística, ¿no? Que está dedicado literalmente a ir con víctimas y a escuchar la narración de personas que han sido violadas, asaltadas, violentadas, ¿no? Y armar el retrato de la persona que ellos vieron en ese momento traumático. Entonces, Miguel nos cuenta, o sea, nos contó mucho de sus experiencias y cómo él no solamente es un dibujante, sino también, sobre todo, es un escuchante, ¿no? Tiene que saber leer a la persona en su angustia, pero también saber cómo ayudarle a la persona para que pueda describir con mayor detalle a la persona que están buscando. Y la finalidad es muy clara, ¿no? Hay que encontrar al criminal y de qué manera este dibujo nos va a ayudar. Entonces, él tiene una metodología de trabajo súper estricta en esos términos, ¿no? Y el retrato hablado tiene unas formas de hacerse también muy particulares, ¿no? Siempre es una cara vista de frente, con la mirada de frente, ¿no? O sea, hay unas características muy fijas. Entonces, un poco el trabajo que tuvimos que hacer con Miguel para estos retratos es también, eso fue hablando un poco de qué le deja a cada quien la colaboración. Para él fue muy rico, nos lo dijo muchas veces, pues hacer lo que hace, pero desde una perspectiva distinta, no encontrando a un criminal, sino más bien imaginándose a una persona. Entonces, esta práctica le dio la posibilidad, le dio una libertad de trabajo que no tiene en su práctica cotidiana. Y entonces, justo la riqueza de la discusión era cómo o qué mecanismos podía él utilizar para interpretar a alguien enojado o a alguien que está frustrado sexualmente, ¿no? Ese ejemplo a él, había por ahí un diagnóstico de alguien que estaba insatisfecho sexualmente, me decía, es que entonces yo me imagino que alguien que está insatisfecho sexualmente tiene la sien ¿no? fruncida, ¿no? Y entonces le permitió otro tipo de imaginación,
¿no? Y le permitió otra libertad en el dibujo que no tenía. Mientras que los cubanos se dedican al arte, entonces para ellos lo muy difícil era tratar de, en vez de dibujar libremente a alguien como se les ocurría en cualquier momento y demás, cómo eso lo llevaban a un campo más científico de la criminalística, ¿no? Entonces fue el proceso exactamente inverso, ¿no? Alguien que está acostumbrado a hacer líneas sin tanta definición, bueno, ¿cómo puede encontrar una forma de retrato que no sea totalmente artística, o sea, no dejar atrás su propio retrato, pero también jugar con otro tipo de parámetros? Y una de las cosas que nos comentaba mucho Guillermo, uno de los dibujantes cubanos, es que, por ejemplo, en el catálogo de partes decía, pero es que, coño, ¿no? O sea, hacer una nariz sin cara es imposible, ¿no? Me di cuenta de lo difícil y o sea, que lo más complicado de dibujar es una nariz y eso nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? Entonces pasan cosas como esto. Entonces creo que fue más definido por ese tipo de cosas y también por el tipo de diagnóstico, ¿no? Los diagnósticos estuvieron muy distribuidos, habían unos diagnósticos que tenían muy poca información y otros que tenían muchísima información, y entonces el ejercicio de cada quien con eso era bastante complejo. Entonces yo pienso que en particular tenía más que ver con eso que con la imaginación de si alguien es cubano o no es cubano, cuáles son los estereotipos de lo cubano, ¿no? Aunque hay que decir que salieron mucho más, bueno, sí, no sé, eso ya estamos en otra etapa, pero bueno, contestando eso. Sobre las botellas, bueno, ese proceso fue muy largo, creo que en total habremos recogido al menos unas 50 botellas, pero también tenía que ver con un proceso muy específico para poder hacer las pruebas que teníamos que hacer biológicas sobre la orina. Entonces tuvimos que ir al sitio, recoger absolutamente todas las botellas de orina que hubieran ahí y todas ese primer muestreo de botellas no las pudimos usar porque uno de los problemas que había con la orina era determinar cuánto tiempo llevaban ahí, por lo tanto cuánto tiempo el caldo de cultivo había crecido o era parte de o no de esa orina. Entonces era limpiar el terreno para que todas las botellas que cayeran ahí durante los próximos 15 días tuviéramos el rango específico de tiempo que llevaban expuestas al sol o bueno, a la intemperie y poder tener también rangos posibles de desarrollo de ciertos gérmenes o de fermentación de azúcar, etcétera, ¿no? Y entonces tuvimos que hacer eso 3 veces más para tener distintas muestras de distintos momentos, ¿no? Entonces son como 50, yo diría. En total hicimos análisis minuciosos de 20 de esas botellas. ¿Alguna otra duda, existencial o no? Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. El resultado de una de esas colaboraciones es este fanzine. Es el proyecto creo que con más colaboradores. Se hizo con un grupo de alumnos y parte del interés de este grupo fue hacer un fanzine bastante divertido y del proyecto que se llamó Transformaciones Residuales. Traje algunos, si a alguien le interesa, con mucho gusto les puedo dar ahora uno. Y bueno, muchísimas gracias, en serio.